El Señor no se cansa de sorprendernos. Por eso, cuando Él hace maravillas en nuestras vidas, es nuestro deber compartirlo con los demás, porque de esta manera podemos mostrar cómo el poder de Dios y el amor de Dios que siempre nos acompaña, siempre está presente en nosotros. Y por más dificultades, dolores, angustias que tengamos, siempre debemos tener fe de que Él está con nosotros y para nosotros. Soy Clara Nami y desde Colombia quiero contarles mi testimonio, un testimonio de vida que me permite aún estar aquí con vida, para contarles que este testimonio es la historia cuyas protagonistas son mis dos mamás, mi mamá terrenal y mi mamá del cielo, la Virgen María y mi mamá Clarita. Más adelante entenderán por qué hago esta afirmación. Quiero contarles que desde muy niña, a los 5 años, fui objeto de una enfermedad incurable. A los 5 años de edad, recuerdo como si fuera ayer, salíamos de un paseo familiar y recuerdo que iba en los brazos de mi mamá, en las piernas de mi mamá, y ella nota que en mi dedito pulgar derecho había una manchita inusual. Como veníamos de piscina, se pensaba que esa manchita tenía que ver con el baño de sol que habíamos tomado durante varios días. Sin embargo, con el pasar de los días, esa manchita fue creciendo y fue subiendo por mi brazo derecho hasta alcanzar el hombro. Adicionalmente, el brazo empezó a tornarse. En el término de 6 meses, el brazo era completamente esquelético. Era un brazo con una mancha como si tuviera una quemadura de 3er grado. Los vellitos se habían ido. El color estaba mucho más oscuro. Tenía mis músculos completamente atrofiados. Estaba perdiendo la movilidad del tendón de mi dedo derecho. No contentos con ello, empezó a notar mi mamá que también pasaba esa misma situación en mi brazo izquierdo, con esas mismas complicaciones que les estoy contando del brazo derecho. Adicionalmente empezó a notar que esas manchitas cafés pasaban también a mi estómago, lo cual empezaba a generar ya una preocupación porque esto era una cosa que no paraba. Empieza entonces este camino de mis papás y de mi familia, de médico en médico, para tratar de mirar y de que les dijeran qué pasaba en mi piel, qué pasaba en mi cuerpo, qué pasaba con mi salud. La respuesta que obtenían de cada médico era desoladora, porque lo que les decían y lo que yo escuchaba en mis cortos años de edad, aún recuerdo, era que la niña tenía una enfermedad incurable, la niña se iba a morir, la niña estaba desahuciada. Son palabras que retumban en mis oídos y que hoy asumo con gozo, pero que en ese momento llenaron mi vida y mi infancia de dolor. Yo nací en el seno de una familia muy linda, muy católica, muy unida y muy amorosa. Soy la 4ª hija de 5 hijos. Por la cercanía en el nacimiento mío con el de mi hermanita, que hoy es Carolina Nami, fuimos muy unidas en la niñez y ella me acompañó en todo este proceso doloroso. Yo tuve una niñez con un matiz de alegría, inocencia y dolor. Digo alegría e inocencia porque en medio de lo que vive un niño, yo pude sentir lo que era la niñez, jugué siempre con mi hermanita, recibí el amor de mi familia, pero también fue muy dolorosa mi niñez porque desde que empezó mi etapa escolar, que fue más o menos a los 5 años, o sea, casualmente cuando me empieza esta enfermedad, empecé a recibir un poco de rechazo. Los niños son, como dice el Señor, son transparentes y para ellos pues no hay nada oculto. Simplemente para las niñas, yo estudié en un colegio católico de religiosas, femenino, para las niñas pues era muy raro ver que yo tuviera los brazos como destruidos, con esas manchas, entonces me rechazaban. Sin embargo, tengo un recuerdo muy lindo de mi colegio, de mi etapa escolar, porque también tuve unas amigas muy lindas que fueron mis amigas de todo mi colegio, que también me acogieron y me apoyaron siempre. Pero digamos que recuerdo como una marca especial esto, que marcó sobre todo mi etapa de la primaria, en donde pues crecí como con ese dolor, crecí con un complejo de por qué pensaba yo, por qué todas las niñas tenían sus brazos normales, podían hasta lucir
camiseticas destapadas en sus hombros y yo no podía hacerlo. Yo no entendía y tal vez sufría, pero a la vez mi inocencia me permitía ser feliz. O sea, era una mezcla de sentimientos y de cosas que viví, y dentro de lo cual lo que sí les cuento que recuerdo con muchísimo dolor es ver a mi mamá sentada en el borde de la cama llorando. Ella lo hacía cuando no estaba frente a mí. Ella trataba de ser muy fuerte frente a mí, lo mismo mi papá, mis hermanos. Yo nunca vi que mis hermanos me dieran un trato diferente o dijeran algo que me doliera. Yo creo que todos sufrían mucho, lo sé, tengo la certeza de que es así, pero especialmente recuerdo la imagen de mi mamá sentada en el borde de la cama, llorando e implorándole al Señor por la salud de su hijita. En este lapso que les cuento pasaron más o menos unos 5 o 6 años en donde el desespero pues de la familia crecía, porque realmente lo que los médicos decían no era alentador. Yo seguía creciendo, mis brazos pues seguían perdiendo. Yo nunca perdí la movilidad, gracias a Dios, pero sí estéticamente, digamos que en la parte de mi hombro derecho, perdí el hombro completamente, el recubrimiento del músculo del hombro lo perdí porque la enfermedad carcomió, digamos, el tejido, el músculo, digamos, lo que permite ver bonita la curvatura del hombro. Y digamos, en ese caminar, más o menos cuando yo tenía unos 8 o 9 años, a mi mamá le regalan un rosario bendito en vida por en ese entonces quien estaba en proceso de beatificación, hoy santo, que es San José María Escrivá de Balaguer. Había sido bendito en vida por él, y esta amiga de mi mamá, que había visto sufrir mucho a mi mamá, le dijo: Clarita, yo te he visto sufrir mucho con tu hijita, pero para Dios no hay nada imposible. Yo sé que tu fe es grande. Ora con esta reliquia, porque este es un rosario muy especial. Ora con él, ora con fe a la Virgen por tu hijita. Nos regaló unas estampitas de la oración de en ese momento el beato José María Escrivá de Balaguer. Y bueno, mi mamá se puso en esa tarea, porque mi mamá siempre fue una persona muy orante. A mi mamá siempre la recuerdo y siempre la conocí como la persona más amante de Jesús y de la Virgen María. Ella empezó en esa tarea de oración y me convidaba a mí y a mi hermanita Carolina, porque pues mis otros hermanos estaban más grandes, estaban ya unos terminando colegio, empezando universidades, y nosotras, las que estábamos como permanente en la casa con ella, éramos las más pequeñas. Entonces nos sentábamos todas las tardes a rezar, y yo siempre tenía en el bolsillo, en mi bolsillito de mi ropa, tenía las estampitas de José María Escrivá de Balaguer, y a quien llegaba a la casa yo le repartía la estampita. No sé, empecé a interiorizar en medio de mi niñez una fe muy grande, y pasaban cosas en el altar de la Virgen que no entendimos en ese momento, que comprendimos mucho después, pero que es importante compartirlas porque son signos que nos muestran la presencia de Dios y que tal vez en nuestro día a día no vemos. El Señor nos muestra muchas cosas en nuestro día a día y nosotros en nuestra humanidad no las vemos. Entonces se las comparto. Era muy lindo porque en mi casa había un rosal muy grande, y cuando nos íbamos a sentar a orar, mi mamá siempre nos decía: vayan y le traen una rosita a la Virgen. Entonces mi hermanita y yo íbamos y con la tijerita cortábamos la que se nos ocurría. Podíamos cortar un capullito, o una que estuviera abierta, o una que ya estuviera marchita, y la poníamos con ese amor al florerito que mi mamá tenía en su altar con la Virgen. Digamos que cuando yo ponía la florecita o cuando yo prendía la velita, pasaban unas cosas muy lindas, y era que la llama de la vela se subía un poquito, y el capullito, que normalmente un capullo de rosa bien cerrado se demora en abrir, abría al término de la oración. Uno se podía acercar al altar y veía la rosa abierta. Digamos que esto hoy lo analizamos, en ese momento de pronto no lo veíamos. Esto para contarles, digamos que este fue el camino de unos 2-3 años de oración, porque aquí no quedaba más sino entregarse a Dios, porque humanamente nos decían que no había nada que hacer. Entonces, en ese camino, mi hermano Orlando, que es el mayor de la familia,
empezó a estudiar medicina, ya estaba avanzado en su carrera y empezó a investigar y encontró una clínica en Miami, un hospital que es muy famoso, donde consiguió una cita, habló con unos médicos, explicó la situación que estábamos viviendo y consiguió que me atendieran para hacerme una biopsia. Esto lo armaron, digamos, en mi casa sin que yo me diera cuenta del viaje. A mí me dijeron que me llevaban para Disney con Carolina y que nos íbamos de paseo, que nos íbamos de vacaciones. Efectivamente nos fuimos. Cuando llegamos allá, pues la sorpresa fue muy grande porque cuando llegamos mi hermano recibió una llamada donde le estaban confirmando que al día siguiente de nuestra llegada estaba confirmada la cita para los médicos que me iban a revisar. En ese momento pues yo entré en mucha angustia, lloré muchísimo, ya tenía 10 años de edad, ya era mucho más consciente y sabía lo que me venía a enfrentar, porque duré toda mi niñez de médico en médico, de consultorio en consultorio, de inyección en inyección, y sabía que no venía nada agradable. Entonces lloré mucho, mi familia me acogió, pero finalmente entendí que ellos estaban haciendo lo mejor para mí. Y al día siguiente pues me hicieron mi biopsia. Fue una biopsia supremamente dolorosa porque mis bracitos no tienen tejido, entonces digamos que la anestesia que me la pusieron directamente en el hueso. Lloré muchísimo, recuerdo, mi hermanita fue mi bastón, mi soporte, yo tenía que mirar para otro lado, mi hermanita lloraba conmigo porque ella sentía mi dolor. Para resumirles esto, finalmente me hacen la biopsia, había que esperar 10 días del resultado. En esos 10 días nos fuimos para Disney, disfrutamos mucho en la niñez que teníamos, en nuestra inocencia, a pesar de que ya yo estaba grandecita, pero yo sentía la angustia de la familia, o sea, yo sentía, y yo misma sentía angustia también. Finalmente, cuando llega el día de la entrega del resultado, entran mi papá y mi hermano a hablar con los médicos. Yo le dije a mi mamá que yo no quería entrar, yo tenía un poco de angustia, un poco de temor, y nos quedamos al frente con mi hermanita y mi mamá. Mis hermanos se quedaron donde nos estábamos hospedando, y de pronto mi hermano venía con una cara muy feliz y nos dijo: vengan, que los médicos quieren que ustedes escuchen esto. Nos sentaron en una sala de juntas que aún recuerdo como si fuera ayer, y habían 3 médicos, y los médicos explicaron y dijeron: bueno, le vamos a poner nombre a esto que su hija tiene. Su hija tiene una enfermedad que se llama esclerodermia en banda. Ese fue el primer día que le oímos el nombre a la enfermedad, después de 6, 7 años. Es una enfermedad, la empezaron a describir. Yo sentí mucho miedo en ese momento porque ellos empezaron a decir: es una enfermedad incurable, es una enfermedad del sistema autoinmune que puede coger cualquier órgano y destrozarlo. Es una enfermedad que no es genética, ni es hereditaria, ni tampoco es contagiosa. Pero tenemos algo para decirles, y es que nosotros hemos analizado mucho estas muestras y no entendemos por qué esta enfermedad está muerta. Está muerta, así dijeron. No entendemos porque esta es una enfermedad que no para. Es una enfermedad progresiva y mortal. Y no hay tratamiento en este momento para esta enfermedad. Así que no entendemos, pero esto es lo que encontramos. Pero lo que sí es que hay que hacerle una exploración profunda a los órganos de la niña, porque esta enfermedad puede dejar cualquier secuela. Yo en ese momento entro en un momento como de alegría y tristeza también, y angustia, porque sentía que me iban a dejar meses hospitalizada en Estados Unidos. Entonces yo les dije a los médicos que yo accedía, que me hicieran todo, pero que me lo hicieran en Colombia. Efectivamente regresamos con una noticia tan hermosa, dándole gracias a Dios, todos muy felices, y fueron unos meses duros donde me hicieron exámenes de todo tipo, en todos mis órganos del cuerpo, y la conclusión era que no había ningún tipo de secuela en ningún órgano de mi cuerpo, salvo en mi órgano más visible, que es la piel. A mí me cogió la enfermedad, me tomó fue en la piel, que es pues nuestro órgano más visible. Con una atrofia muy fuerte, pues frente a la que muy poco se podía hacer, pero esa fue la conclusión. Finalmente cerramos ahí como esta etapa de nuestra vida tan dolorosa, seguimos nuestra vida, y aún a pesar de semejante acontecimiento en nuestras vidas, semejante milagro tan grande, pues seguimos normal. Mi mamá obviamente muy orante, mi papá, íbamos a misa, pero digamos
no muy coherentes con lo que nos había pasado, que realmente esto era un milagro de Dios, porque aquí les quiero contar y dar fe que yo no recibí un tratamiento, no recibí un medicamento, porque no lo había. De tal manera que lo que se había obrado en mí era un verdadero milagro. A tal punto que cuando la señora que le regala el rosario a mi mamá se entera de lo que estaba pasando y de las certificaciones médicas que daban cuenta de esto, nos pidieron del Opus Dei que mi testimonio fuera a Roma para servir en la beatificación de hoy San José María Escrivá de Balaguer, y así lo hicimos, enviamos todo. Pasaron los años, o sea, pasaron más o menos unos 10 años, 8 años más o menos. Yo, digamos, ya iba avanzada en mi universidad. Tuve una adolescencia muy tranquila, en el sentido que no fui una niña, digamos, yo creo que por lo mismo que traía yo de mi enfermedad, yo fui una niña muy quieta, muy tranquila, no fui rebelde, pero sí traía muchos complejos, ¿no? O sea, cuando cumplí mis 15 años, cuando me invitaban a mis fiestas de 15 años, yo sufría un poco porque sentía que cuando me fueran a sacar a bailar, pues iban a verme los brazos lacerados y que los muchachos no iban a querer bailar conmigo. Se me sentía realmente apenada. Entonces crecí con esto. Sin embargo, bueno, tuve toda mi vida escolar perfecta, no tuve ningún tipo de secuela para escribir, para nada. Entré a estudiar Derecho. Cuando entro a estudiar Derecho, más o menos como en segundo año de Derecho, un compañero de la universidad me dice, oye, ¿a ti te interesa ir a un sitio muy lindo, mariano, para que recemos un rosario, hagamos una peregrinación? A mí enseguida me llamó la atención y yo dije, ay, sí, me parece chévere. ¿Cuándo es? Me dijo, no, el sábado. Perfecto. Entonces yo finalmente llegué a mi casa, y ese fin de semana casualmente cumplía mi hermana Carolina. Entonces esto me trajo un poquito de disgusto con mis papás, porque a ella le iban a celebrar su cumpleaños en la finca de mis papás. Y yo dije, es el cumpleaños de mi hermana, pero yo me muero la pena, pero yo tengo esto, yo me voy porque me están invitando a una peregrinación. Y así me fui. El resto de mi familia se fue para la fiesta en la finca el fin de semana, y yo me fui para la peregrinación. En esta peregrinación, cuando llegamos a un sitio muy quebrado, o sea, un sitio montañoso, fangoso, muy frío, es casi un páramo. Es Marilandia, para quienes han tenido la fortuna de conocer Marilandia. Yo en ese momento no sabía qué era. Y llegamos, y desde que llegamos, pues la dificultad para acceder, como en todos los santuarios marianos que se conocen, pues estaba visible. Llegamos y lo primero que encuentro yo es una gruta muy linda con una imagen de la Virgen de intemperie, o sea, blanca como de yeso, y ella estaba puesta como en una gruta donde había una fuente muy linda con agua. Cuando yo llego ahí, empiezo a escuchar un montón de historias de la gente. Había una señora que era como una guía y contaba todo lo que estaba pasando en ese sitio, todo lo que pasaba. Contaba que ahí se sentía muy fuerte la presencia de la Santísima Virgen, que habían manifestaciones muy especiales, que la gente llegaba los primeros sábados de mes a rezar el rosario, que aprovecháramos ese día que Dios nos estaba regalando para tener un encuentro con el Señor, que realmente era un sitio de recogimiento. Ella nos hace subir como a una montañita que había, y había mucha gente, pero gente que yo no conocía. Es decir, yo creo que habían unas 500 personas perfectamente, de las cuales yo solo conocía a mi grupito de la universidad. Yo realmente, desde que empecé a escuchar las historias, me sentí muy atraída por el tema de la Virgen, y como que recordé todo lo que yo había vivido de niñez. Y yo empecé a sentir, mi cuerpo empezó a erizarse, o sea, yo sentía todo el tiempo como una fuerza, y yo sentía algo raro. O sea, decía, Dios mío, ¿yo por qué no había venido a este sitio? Aquí se siente una paz muy grande. Bueno, empiezan a rezar el rosario, que les soy sincera, yo no lo rezaba con mucha regularidad, a pesar del gran milagro que había ocurrido en mi vida. Y empiezo yo a rezar el rosario, y en ese rosario yo estaba como de espaldas hacia las personas que estaban dirigiendo el rosario. Lo único que yo le pedía a la Virgen era que me perdonara, porque yo sentía que yo era la más desagradecida del mundo, que yo había sido sanada, que el Señor me tenía viva, que mi enfermedad había parado, y que yo no había vuelto a rezar, que yo no había vuelto a tenerla en cuenta a ella, porque eso somos los seres humanos. Desafortunadamente buscamos a Dios
Cuando lo necesitamos y cuando creemos que todo está bien, se nos olvida la presencia del Señor y de la Virgen. Entonces yo sentí ese dolor, yo sentí pena con Dios, yo sentí pena con la Virgen. Y toda mi oración era, Dios mío, Virgencita, perdóname, perdóname, yo quiero sentirte. Pero claro, cuando yo decía quiero sentirte quiero sentirte en mi corazón. O sea, obviamente yo no sabía de manifestaciones físicas ni nada, pero yo estaba sintiendo una fuerza muy grande. Y yo le decía, perdóname, te prometo que voy a rezar más el rosario. Permíteme sentirte en este rosario de tal manera que yo pueda hacerte, que tú seas quien guíe mi vida de aquí en adelante. Y así fue todo mi rosario. Cuando estábamos como en el cuarto misterio, hubo una manifestación de la Santísima Virgen que para mí fue completamente nueva, a través de un señor que no conocía yo en ese momento, que es Gonzalo Gómez para los que lo conocieron o los que lo conocen, pero en ese momento para mí era desconocido y él tampoco me conocía a mí. Cuando de pronto en medio del rosario la Virgencita se manifiesta y de pronto este señor dice, la Santísima Virgen está presente, y empezó como a hablarle a ciertas personas como de cosas que estaban pidiendo. De pronto dice, Clara, y yo pues, o sea, yo sentí un escalofrío muy grande y a la vez un calor, pero yo dije, no, esto no debe ser para mí porque aquí deben haber más de, no sé cuántas Claras habrán. Y yo, pues, no, a mí no me conocen acá, dije yo. Sin embargo, después ella reafirmó y dijo, sí, tú pequeña, quien me ha estado pidiendo en todo el rosario con tanta fe, sentir mi amor y mi corazón. Siente en este momento el calor sobre tus brazos, sobre tu cabeza. Es el amor de Dios sobre ti. O sea, la Virgen María me contestó la oración que yo estaba, o sea, mi oración sentida hacia ella me la contesta. Y yo entro como en un estado de, no les puedo describir, era un gozo, pero también era un temor. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, la Virgen María me habló, me contestó. Esto es como una confirmación de lo que yo estaba sintiendo. Cuando se acaba el rosario, yo no podía parar de llorar, obviamente, porque la experiencia fue algo sobrenatural, indescriptible, que yo sé que es difícil de creer, pero les doy fe que la viví. Se me acerca este señor y me dice, ¿tú eres Clara? Yo le digo, sí. Me dice, la Virgen María te manda esta rosa. Y me entrega una rosa y yo pues ahí sí me ataqué a llorar. Mis compañeros no podían pararme del suelo y fue muy lindo. La verdad, la experiencia fue hermosa. Yo me vine completamente impactada. Y lo que hice fue cuando llegué a mi casa por la noche, pues llegué también con un poco de susto, ¿no? Porque yo dije, la Virgen me habló, ¿cómo así que la Virgen habla? Para mí fue una cosa muy grande, pero también me llenó un poco de temor. Lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue llamar a mi mamá y a mi hermana, a Carolina, pues que estaba ahí presente. No, llamé fue a mi mamá. Entonces le dije, mami, me acaba de pasar esto, y le conté. Mi mamá, que es una mujer de mucha fe, me dijo, ¿cómo así? No puede ser, qué belleza, cuando llegue a Bogotá me cuentas. Y en ese momento Carolina dice, espérese que yo quiero saber qué está pasando. Y toma el teléfono Carolina y me dice, cuéntame qué pasó. Yo noté en Carolina como un interés muy especial en saber. Yo le cuento a ella y me dice, no, cuando llegue a Bogotá me cuentas. Cuando llegue a Bogotá, cuando ellas llegan a Bogotá, obviamente, les cuento. Y empiezo a notar en Carolina, a partir de ese momento, que es allí cuando uno dice, Dios mío, todo lo que pasó en mi familia, en mi niñez, tenía un porqué, un para qué, perdón, no un porqué, sino un para qué. Era, digamos, un camino de sacrificio, de oración, de fe que teníamos que vivir para una gran misión que venía después. Carolina empieza a sentir incluso más inquietud hacia las cosas de Dios y de la Virgen que yo misma, que había vivido esa experiencia. Y nos cuentan que en ese entonces había un grupo de oración de Gonzalo Gómez y por diosidencia era en el barrio donde vivíamos nosotros. Empezamos a asistir todos los martes a ese grupo de oración y empezó a asistir más Carolina que yo. Yo empecé a notar en Carolina lo primero que se desarrolla, y perdónenme que me desvíe de mi testimonio, pero es que hace parte de mi testimonio también, empiezo a sentir que Carolina empieza con un don de palabra muy raro, porque Carolina no era la persona más orante de la casa.
y de pronto ella siente una necesidad de armar un altarcito en su cuarto y empieza a leer la Biblia todos los días y de pronto empieza a hacer, vamos a orar, y empieza a hacer oraciones muy bonitas y empieza a asistir con mucha frecuencia al grupo de oración, hasta un día que ella siente un llamado muy fuerte a abrir el grupo de oración en nuestra casa. Y empieza el grupo de oración los lunes en nuestra casa. Un grupo de oración donde éramos 3 personas inicialmente, pero en el que vimos muchas cosas. Yo puedo darles fe de lo que se vivió en mi casa a partir de que inicia ese grupo de oración. Ese grupo de 3 personas se convirtió en un grupo de 50, el grupo de 50 se convirtió en de 150, y esto era un mar de gente que llegaba solamente a rezar el rosario, a escuchar la reflexión que Carolina hacía sobre la palabra, y ya. O sea, ahí no había nada extraordinario físico, sino solamente la presencia del Señor. En ese lapso les cuento algo muy lindo de mi testimonio, y es que yo empiezo una relación de noviazgo con el que soy mi esposo, Mauricio, y hay algo muy lindo que también marcó mi vida, y es que en ese lapso que empieza el grupo oración y todo esto, yo me ennovio con él, y yo noto que Mauricio, pasado un tiempo, ya llevábamos un tiempo de novios, él jamás me miraba las manos, ni jamás me preguntó qué te pasó en los brazos. Y para mí eso era muy raro, porque a mí, por más de que la gente quiera disimular, yo sé que siempre reflejan su mirada hacia mis brazos. A propósito, no les he mostrado mis brazos. Estas son las secuelas de mi enfermedad, que yo de verdad, se me arruga el corazón, pero las muestro con mucha felicidad. Estas son mis manos. Hoy digamos que no se ven tan oscuras como en ese momento, porque el Señor me ha ido restaurando mi color, pero son las marcas de mi enfermedad. Las muestro con orgullo, porque es el amor de Dios visible, que me dejó vivir. Entonces yo sentía que mi novio como que no me preguntaba sobre esto, me cogía la mano normal, y para mí eso era rarísimo. Entonces yo un día le dije: oye, Mauri, ¿tú por qué nunca me has preguntado qué me pasó en los brazos? Si a mí todo el mundo me pregunta si yo me quemé o qué me pasó. Y con ese amor tan lindo y tan puro de Mauricio me dice: ¿cuáles brazos? Yo no veo que tengas nada en los brazos, nada distinto. Yo no te veo nada. No tengo por qué preguntarte nada. Eso para mí fue un regalo muy grande del cielo, porque Dios me mostró el verdadero amor, ¿sí? De una persona que nunca antepuso lo físico al amor verdadero. Y es lo que hoy vivimos, Mauricio y yo, y perdonen que me quiebre. Hoy tenemos 25 años de casados con ese mismo amor que les cuento de ese momento. Entonces, retomando un poco el tema del grupo de oración, esto se crece de una manera descomunal que solo Dios puede permitirlo. Empieza a llegar una cantidad de jóvenes, empiezan mis papás a abrir la casa sin mirar a quién, la gente llegaba, no sabíamos quién era. Obviamente se empezó a crear una comunidad muy linda, empezaron a llegar muchos sacerdotes, empezamos a ver grandes milagros en la casa, gracias a la oración. Empezamos a ver paralíticos que se paraban de las sillas, empezamos a ver gente que se curaba de cáncer, pero no solamente sanaciones físicas, empezamos a ver también sanaciones espirituales, matrimonios que estaban rotos y se regeneraron, gente que estaba en las drogas y por oír al Señor, por oír a la Santísima Virgen en su palabra, restauraron sus vidas. En ese camino tan lindo, una noche, Carolina, bueno, antecitos de eso, ya yo me iba a casar con Mauricio, iba ya a hacer mi matrimonio, y yo, a pesar, digamos, de lo conforme que estaba porque el Señor me había sanado, vuelve otra vez la humanidad de Clarita, y vuelve otra vez con la humanidad. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué el brazo? ¿Por qué el hombro? ¿Por qué yo no puedo lucir un vestido de baño? Me empezó la vergüenza otra vez con el que iba a ser mi esposo, y yo le dije a mi mamá: mami, busquemos una ayuda médica a ver si a mí me pueden en mi brazo hacer una cirugía plástica. Fui donde un cirujano de mano muy famoso, y el cirujano, cuando me vio, cuando él ve mis brazos, cuando él ve
mi hombro, que con mucho amor también y mucha humildad les muestro, hombro que no tengo. Me dice, ya sé qué te podemos hacer, Clarita. Y yo con esa felicidad, cuando ya yo estoy próxima a casarme, visito entonces el cirujano, y el cirujano, de una manera muy cruda, pero muy realista, me dice, Clarita, ya sé qué te podemos hacer. Y yo entro en un gozo y digo, Dios mío, gracias, hay algo que me puedan hacer para mejorar la estética de mis brazos. Y me dice, ¿sabes qué te podemos hacer? Nada. Cuando ese señor me dice eso, yo entro en llanto, porque fue bastante fuerte. Y el médico, al verme tan compungida, me dice, no, mira, yo no quería que tú te pusieras así, yo quiero que tú veas que tú tienes tus brazos completos, esto podría ser peor si no tuvieras la mano. Bueno, empezó como a tratar de disimular un poco, porque había sido bastante fuerte, y me empieza a explicar y me dice, mira, Clarita, tus brazos, la atrofia que tú tienes en tus brazos es peor o tan fuerte como una quemadura de 3er grado, y la regeneración de tus tejidos es casi imposible. A ti tendríamos que injertarte piel cada 6 meses, tendrías que estar enyesado otros 6 meses, y así sucesivamente, sería algo interminable. Así que es mejor que te aceptes como eres, no tienes nada de qué preocuparte, tienes tus brazos, tus manos completas. Bueno, yo salí súper desconsolada de ese consultorio, y bueno, me fui a estudiar a mi casa. Al otro día yo tenía un examen bastante pesado en mi carrera de Derecho, y me puse a estudiar. Cuando estaba en mi cuarto, eso fue al día siguiente, cuando estaba en mi cuarto estudiando, se me acerca Carolina, que tenía ya un hábito de oración muy bonito. En su habitación me dice, ven, ¿por qué no oramos un momentico? Que yo te noto que estás como muy angustiada. Y yo le dije, no, pero yo no tengo tiempo porque yo tengo un examen y no alcanzo, yo no puedo ponerme a rezar ahora. Entonces me dijo, no, oremos un momentico, la oración te va a dar paz. Entonces me fui a la habitación de ella y nos fuimos a hacer una oración pequeñita. Y nos fuimos a hacer una oración muy linda, pero ahí entendí muchas cosas que son la razón de mi vida hoy. Me devuelvo un poquito porque antes de esa oración ocurre un acontecimiento muy lindo. Una noche, cuando se acaba el grupo de oración empezaba aproximadamente 7:30, creo, 8 de la noche, y terminaba normalmente 11 de la noche, porque esto era cuando uno está en oración realmente, cuando uno está embebido en las cosas de Dios, a uno se le pasa el tiempo. De hecho, al final de la oración siempre nos quedábamos como conversando y todo esto. Yo me subo a mi habitación, Carolina se sube a su habitación, y yo al otro día tenía un examen también, y me dice Carolina, ¿ya te vas a acostar? Le digo, sí, ya, porque tengo que madrugar. Me dice, ven, yo necesito que hagamos una oración. Entonces yo le dije, pero Carolina, acabamos de terminar semejante grupo de oración, ¿vamos a seguir orando? Le dije, no, acostémonos ya, que ya está tarde. Me dijo, mira, te prometo que es una oración muy corta, es que yo estoy sintiendo la necesidad de orar contigo. Entonces yo le dije, bueno, listo, ven, nosotras teníamos ambas camas dobles, dormíamos en camas dobles. Entonces yo me senté a un lado de la cama, ella se sienta a mi lado izquierdo, las dos cerramos los ojos, nos dimos la bendición, y empieza Carolina a hacer una oración que ustedes no se pueden imaginar. Era una belleza, era una oración donde ella agradecía por absolutamente todo, por la creación, por la naturaleza, por todo, pero realmente yo sentía que no eran como las palabras de ella, o sea, era una cosa muy linda. Y de pronto empieza ella a hablar en lenguas, en aquellas lenguas que yo había escuchado en ese lugar que les conté, Marilandia, esa misma manifestación que yo había oído, donde empieza ella a hablar en lenguas, en arameo. Obviamente en ese momento yo no sabía qué era, y yo pues obviamente cerré los ojos y no los volví a abrir porque me dio un poco de susto, pero también sentí un gozo muy grande. Y en ese momento, no sé por qué yo, la verdad, fui la persona que estuvo ahí en el primer mensaje que la Virgen le da a mi hermana,
que da a través de mi hermana. En ese momento le cambia la voz a Carolina, ya no habla en lenguas, sino que empieza una voz de una niña con un acento muy dulce como español, y la Virgencita se presenta y dice: yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, y nos da un mensaje hermosísimo. En ese momento entra mi mamá, porque oye como el ruido, la bulla, como a decirnos: por favor hagan silencio, que ya es hora de dormir. Y yo, con lágrimas en los ojos, le digo que por favor guarde silencio, que la Virgen está hablando. Realmente es algo difícil de creer, pero vuelvo y les digo, doy fe de que esto ha pasado. Y mi mamá cae de rodillas en ese momento, y la Virgen le habla a mi mamá, le da las gracias, le dice: hijita, mi pequeña, gracias por enseñar la fe a vuestras pequeñas y a vuestros hijos. Y en ese momento mi mamá cae de rodillas a llorar. La Virgencita nos da un mensaje muy lindo como para la familia, y pasa. En ese momento empieza esta gran misión, a la que el Señor un día le pregunta a Carolina, en presencia de mi mamá y mía, si está dispuesta a tomar esta misión, que es la misión de la Madre de la Divina Gracia. Y Carolina, el Señor le dice, y ahí es donde uno ve que el Señor nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos. Realmente el Señor a nosotros nunca nos obliga, pero qué lindo es que le hagamos caso y sigamos su camino. En ese momento el Señor le pregunta a Carolina: ¿quieres esta misión? ¿Quieres atender esta misión? Bueno, obviamente con sus palabras. Si la aceptas, muchos sanarán y muchos no sanarán. Miles de personas llegarán, otros llegarán y otros se irán. Un mensaje muy profundo, pero solo está en tu querer, si tú lo aceptas. Carolina le dice: sí, Padre. Y ahí se empieza a desarrollar todo lo que muchas de las personas hemos visto a través de la misión Madre de la Divina Gracia. Ahí empiezan los mensajes de la Virgen, y no sé por qué porque Dios me dio a mí esa bendición de ser la primera persona que oye la voz de la Virgen a través de mi hermana. No me canso de darle gracias a Dios, y todavía no lo entiendo. Me devuelvo un poquito a la oración que estábamos haciendo entonces esa noche con Carolina, que es alusiva a las cicatrices de mis manos. Entonces ya habían pasado un tiempito de que Carolina recibiera los mensajes, y en esa oración, que yo acababa de pasar por este dolor donde el médico me dice que no hay nada que hacer con mis brazos, la Virgen entra en ese momento con ese amor y me dice: hija, ¿por qué escondes tus brazos? Mostrad al mundo tus cicatrices, porque ellas son la muestra de lo que el amor de Dios puede hacer cuando hay verdadera fe. Y este es el testimonio que yo vengo a contarles hoy. A partir de ahí, soy la mujer más feliz del mundo de que me pregunten qué me pasó en los brazos. Y si no me preguntan y veo la ocasión, cuento mi testimonio, porque el Señor me dejó estas cicatrices que a los ojos del mundo no son bonitas, que para una mujer no son agradables, pero a los ojos de Dios son hermosas, porque están dejando indeleble la marca del amor de Dios. Tal vez si esta enfermedad hubiera tocado algún órgano interno, para mí hubiera sido un poco más difícil mostrar la grandeza del Señor, pero el Señor me permitió dejármelas visibles para que yo pueda mostrarle a todo el que quiera saber de esta historia que los milagros sí existen, que Dios está con nosotros, que está al ladito de nuestras vidas, que camina con nosotros. Por eso los invito a que no tengan miedo. Miren, después de esta enfermedad no se sabía si yo iba a poder tener hijos, si iba a poder llevar una vida normal. Después de todo esto me caso con el amor de mi vida, con Mauricio, que les cuento, esa muestra de amor que me dio Dios a través de él. Y Dios no solamente me regala una hija hermosa, sino que también me regala otro hijo. Tengo dos maravillosos hijos que muchos de ustedes conocen: Mariana, de 23 años, y Andrés Mauricio, de 19. Y alrededor de ellos también hay historias preciosas, como por ejemplo el de mi hija, en donde, digamos, cuando yo fui a tener la intención de tener mi primer hijo, el médico me dice: tú tienes una dificultad para tener hijos, realmente no sé si vas a poder lograrlo, vas a tener que someterte a un tratamiento. Y en menos de lo que yo pude abrir y cerrar de ojos, el Señor me regala a mi hija Mariana en mi vientre. Y yo
digamos que había estado orando mucho a Santa Ana, que es la mamá de la Santísima Virgen, que es la patrona de las mujeres estériles, a quien a propósito invito a que le pidan si tienen algún tipo de dificultad en ese sentido, porque mi mamá me infundió la fe con ella. Y yo a ella le dije: Santa Ana, yo quiero ser mamá, quiero decirte que si algún día el Señor me da la posibilidad de ser madre y tengo una niña, llevará tu nombre y el de tu hija María. Y entonces el nombre que Dios me puso en el corazón fue Mariana. Y así la llamó la Santísima Virgen a mi hija, María Ana, desde que estaba en mi vientre, y me confirmó que ese era el nombre que debía llevar mi hija. Y con Andrés Mauricio pasó algo similar. Mi hijo fue también anunciado por el Señor, quien me pregunta a mí si yo quiero ser mamá nuevamente, una esposa. O sea, ¿quién soy yo para que el Señor me dé esa gracia de ser mamá? Que a mis 49 años de edad soy una mamá. No me da pena decir la edad. Estoy sana, puedo realizar todas mis actividades y con la firme convicción de que, como lo dije al principio, nada, pero nada se puede lograr sin la fe que Dios tiene para nosotros. Y no hay nada que el amor de Dios no pueda lograr en nuestras vidas. Y no hay nada que la fe no pueda lograr. Y le doy gracias a la Santísima Virgen de poder compartir con ustedes que esta fe tan grande que me infundió mi madre y que ahora sigo con María, está aquí presente y aquí estoy viva para contar este testimonio una y otra vez. Dios los bendiga a todos. Envuelve en mi vida, en ti mi alma confía, en tu regazo, María, acoge mi patria herida, consuela, Señora mía, las almas más abatidas.